Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia del doctor Juan Kornblit. Él es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional General Sarmiento de la Universidad de Buenos Aires. Esta última, una de las más importantes latinas sin duda, y también la Nacional Sarmiento es muy importante, pero los mexicanos conocemos más la UBA, la famosa UBA. Se especializa Juan en el estudio de la acumulación de capital y la lucha de clases en América Latina. Es integrante del CSP y está en México como becario de Calas en la Universidad de Guadalajara. Va a ser una conferencia realmente breve, 45 minutos, el tiempo que tú consideres, Juan, y al final tendremos una ronda de comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten y manden, tanto presencial como los que nos hacen el honor de estar a través de Zoom. Pues adelante, Juan, que tienes que sentar aquí para compartir. Entendés que compartir pantalla, ¿no? Sí, ahora. Sí. Hola a todos. ¿Me dejo el barbijo? ¿No? Sí. ¿Me dejo el barbijo? Sí. Compartir pantalla. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Alejandro por la invitación. La charla tiene, bueno, como intención una presentación general de algunos aspectos de la economía argentina y de, digamos, en particular de tomar la deuda externa, que en el último año estuvo en el eje de la discusión en torno al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo Argentina y que marca en los últimos meses gran parte de la política económica argentina, pero hay gente que está pidiendo perdón, ¿eh? Entonces, la idea de la charla es analizar, más allá de esta coyuntura de la deuda externa que pone a la Argentina de nuevo en un eje en torno a los temas de deuda, que es algo cíclico de la Argentina, el carácter de crisis en torno a la deuda externa. Hay que tener en cuenta que la Argentina es el país que más tiene protección de créditos de organismos internacionales. La Argentina es el país más endeudado, que sobre todo en el último ciclo fue una magnitud que lo colocó como el país más endeudado, pero en ciclos anteriores, como el del 2001, también ocupaba un lugar preponderante, y en el ciclo previo, que estalla en el 82, también un lugar preponderante. Entonces surge la pregunta de por qué la Argentina tiene crisis cíclicas de deuda, que coinciden en muchas ocasiones con crisis cíclicas del capital, como la de 82, la de 89, el 2001 en la Argentina, pero con un grado de profundidad mayor, y donde la deuda externa y el default de la deuda externa aparece en no pago por crisis, no por decisiones políticas de romper con los organismos, sino por situaciones de crisis, aparece como algo cíclico. Y luego vienen acuerdos donde se plantean planes de ajuste, planes de reestructuración, acordes a las necesidades de los capitales que acumulan en la Argentina. Y entonces surge en esta discusión una pregunta en torno a qué rol está jugando la deuda externa. En esa pregunta nos va a llevar a una pregunta más general que remite a algo que también caracteriza al capitalismo a nivel mundial, que es, bueno, ¿qué está pasando a nivel mundial con el rol de las finanzas? Se le va a colocar a la deuda externa un lugar autónomo en la explicación de la crisis, como el factor desencadenante de la crisis, en sintonía con una mirada que pone un énfasis fuerte en la idea que a partir de mediados de la década del 70 comienza una fase distinta del capitalismo, que algunos llaman de financiarización, o que se conoce más en general como neoliberalismo, y donde lo que se plantea como explicación es la idea de una
crisis provocada por una separación entre las finanzas y la producción. Se plantea la idea que hasta la década del 70 primaba un capitalismo, en el periodo, digamos, después de la crisis del 30 y la posguerra, hasta la década del 70, un capitalismo centrado en el capital industrial, y que lo que se inaugura es un capitalismo de base financiera. Por eso se habla de financiarización o de un modelo neoliberal donde prima lo financiero. Y esto en Argentina aparece como, bueno, un ejemplo agudo de algo más a nivel mundial, donde la deuda cobraría una independencia y habría crisis propias de la deuda, momentos de gran endeudamiento, y después una disociación entre la producción y lo financiero que lleva a crisis de deuda. Esta mirada, que digamos es entre los espacios críticos, como decir, dominante, en relación a cómo funciona el capitalismo, es... no puedo preguntar a alguien para llegar acá que está por ahí. Digamos, la dinámica financiera del capitalismo mundial tiene en la Argentina esa particularidad de tener crisis más agudas. Pero entonces, para poder abordar, digamos, qué es lo que está en juego en esta discusión sobre la dinámica del capitalismo y la acumulación de capital en la Argentina y lo financiero, el primer paso es preguntarnos por qué rol juega lo financiero a nivel mundial, para saber si efectivamente estas explicaciones que ponen el énfasis en lo financiero, disociado de lo productivo, son explicaciones que nos van a permitir entender qué está pasando en Argentina. Y el punto que para mí ahí lleva una discusión es, digamos, pensar que lo financiero se disocia de la producción es perder de vista que lo que está en juego es cómo se organiza la vida humana. Es decir, y la vida humana, la producción es la forma en la cual se reproduce el ser humano, y por lo tanto plantear que hay algo disociado de la producción, es decir, que hay algo disociado de la vida humana y que tiene una capacidad propia de movimiento disociado de lo que es específico del capitalismo, que es una forma de organización social. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está organizando esto que llamamos finanzas? Y en ese punto, bueno, es una discusión muy grande, no voy a poder abordar todas las discusiones que hay en torno al rol de las finanzas, pero sí me parece que es importante ver la unidad entre la expansión de lo financiero y la reproducción del capital, y no pensarlo como algo disociado, no como algo separado. No como que en una fase dominan las finanzas y en otra fase dominan lo productivo, sino que las finanzas son algo que está organizando la producción capitalista y está organizando la acumulación de capital. ¿Y qué es lo que organiza la finanza? Bueno, uno puede ver que hay una dinámica que podemos llamar normal de lo que organiza la finanza, y una dinámica que podemos vincular a la crisis. Pero la crisis es también una forma en la cual se organiza la producción. La crisis no es algo exterior que llega a molestar el buen funcionamiento de la economía, sino que la crisis es parte del movimiento de la acumulación de capital. En eso, entonces, lo que aparece es que esta expansión de lo financiero, que como repito, vamos a bajar a Argentina, a acotar a Argentina y ver en su dinámica particular qué rol juega, nos lleva a preguntarnos, decir, bueno, ¿qué rol está jugando lo financiero en la organización de la acumulación de capital? Y ahí lo que va a aparecer es que lo financiero es clave para entender los procesos de concentración de capital, la capacidad de establecer sociedades por acciones, la capacidad de poder establecer escalas de acumulación que superan los espacios nacionales y que permiten una movilidad de capital en pos de concentrar capital en diferentes ramas. Fragmentos de capital que no logran invertirse en ciertas ramas o en ciertos capitales que no logran valorizarse, encuentran, uniéndose como pequeños fragmentos, una escala de acumulación mucho mayor. Por lo cual, lo que nos pone delante una expansión financiera es una expansión de la acumulación de capital, no la negación de la acumulación de capital sobre la base de apropiar plusvalía, sino, es decir, explotar trabajadores, sino una aceleración y una ampliación de la explotación de los trabajadores y la expansión de la plusvalía por parte del capital.
Esto es importante porque las miradas que hablan de financiarización suponen que hay una contradicción entre el capital industrial y el capital financiero, como que hay una lucha, y donde el capital industrial necesita de los trabajadores y el capital financiero no. Y esto en general remite a miradas acotadas o a ciertos espacios nacionales, o incluso a ciertas empresas o ciertas ramas de la producción, que en general son las que entran en crisis, que no pueden seguir valorizándose, no pueden reproducirse, y cuyos capitales a través de las finanzas van a otro lado. Y quien pierde en esa competencia ve al capital financiero como la negación de su actividad. Entonces, es el punto de vista del pequeño capital o de ciertos espacios nacionales que a nivel mundial han perdido peso en la producción, los que van a plantear que esto está en contra del desarrollo industrial y de una acumulación de capital basada en el empleo de trabajadores, no planteado como explotación, sino como empleo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene una mirada global, y el capitalismo es mundial, las formas nacionales son formas de un contenido mundial, lo que va a aparecer es el rol de las finanzas articulando una expansión del capital en donde se relocaliza producción, se transforma la División Internacional del Trabajo a nivel mundial y se produce una expansión de la cantidad de obreros explotados. Lo paradigmático es el este asiático y China, donde desde Europa o algunos países de América Latina aparece, incluso Estados Unidos, cómo se está desindustrializando, las finanzas están avanzando, pero las finanzas son el vehículo que lleva a que el capital explote más obreros a nivel mundial y expanda su producción, y por lo tanto la apropiación de plusvalía. Entonces, esta mirada dicotómica entre lo financiero y lo industrial responde a miradas que ponen el énfasis en ciertos espacios nacionales, como si lo nacional fuese autónomo, y entonces pareciera que los países pudiesen tener más o menos política industrial en abstracción de lo mundial, o incluso miradas desde el pequeño capital que, ante la competencia y la agudización de la competencia por la sobreproducción mundial y por la crisis mundial, se ven desplazados por no poder invertir y entonces presentan a lo financiero, presentándose a sí mismos como que hay un capital que emplea obreros y es bueno, y un capital financiero que es motorizador del desempleo, pero mirándolo como algo nacional, porque a nivel mundial hay una expansión del empleo. O sea, el desempleo de ciertos países tiene como resultado una expansión de, sobre todo si vemos el caso chino, millones de obreros y obreras que se incorporan a ser explotados por capitales cuyo origen es el mismo que se desplazó hacia esas regiones. Entonces, como decía, volviendo a que el eje iba a estar en Argentina, es esto particular de una expansión financiera que es mundial, tiene en Argentina algo que hay que explicar particular, pero que para empezar hay que entender que esto no es la negación de la dinámica de la acumulación de capital basada en la explotación de trabajadores y la explotación de plusvalía, sino que es que se está acelerando ese proceso, pero con una división internacional de trabajo a nivel mundial que ha cambiado. Que ha cambiado en gran medida por los propios procesos de crisis que llevan a una introducción de nuevas tecnologías que permiten una automatización de procesos productivos y permiten fragmentar procesos de trabajo que antes eran homogéneos, sobre todo en los países que la literatura considera como centrales, o que podemos llamar países de desarrollo clásico del capital, donde el diseño y la parte de implementación está unida con la automatización de los procesos productivos, encontramos que es factible una separación de ciertos procesos productivos más simples de los procesos productivos más complejos, y que eso lleva a una relocalización del capital a escala mundial. Esa transformación mundial, como decíamos, está atravesada por algo que es lo financiero como motorizador de la acumulación de capital, pero que entronca por una fase de crisis. Y en donde la expansión financiera aparece como portadora de ya no simplemente estimular la acumulación de capital, sino hacerlo en un momento donde encontramos una crisis que se expresa en una fuerte caída de la tasa de ganancia, sobre todo hacia
principios de la década del 80, fines de los 70, pero como expresión a su vez de una dinámica mundial donde las transformaciones productivas aceleraron la productividad del trabajo con una clase obrera que necesita menos para reproducirse que lo que antes necesitaba. Esta propia aumento de la productividad incorpora trabajadores descalificados en la producción y que por lo tanto se reproducen con una menor necesidad de consumo. Y entonces el capital tiene una producción excedente, no porque los obreros consuman poco, porque los obreros se incorporan pagándoles la fuerza de trabajo por su valor, pero, aunque hay regiones donde no, y ahora vamos a ver eso como algo particular, pero en el grueso lo que estamos viendo no es un problema de que se venda por debajo de su valor la fuerza de trabajo, más allá de que haya casos donde sí, sino que se les paga por su valor, pero eso no alcanza para consumir lo que el capital ha expandido por sus cambios tecnológicos a nivel mundial, acelerado por el proceso de concentración y centralización que motorizan las finanzas. Y entonces aparece un segundo elemento de lo que se llama finanzas, que es un masivo aumento de créditos que tienen por objetivo el consumo, que van a aparecer en escala global, con una relación donde lo que aparece es la expansión de la producción del este asiático, y sobre todo China y Japón, con bonos estadounidenses, donde esos bonos estadounidenses le permiten a Estados Unidos generar una demanda con un capital que no tiene respaldo en su propia expansión, pero que los países donde sí se expandió pueden vender y exportar gracias a que mantienen al dólar como divisa fuerte, comprándole sistemáticamente bonos. Entonces lo que vamos a tener es una gran expansión de la deuda estadounidense en manos de los países que han expandido su capacidad productiva. Y ahí es donde vemos una unidad. Pueden exportarle a Estados Unidos, que es el mayor consumidor de estos países donde se ha desarrollado una expansión industrial, porque se endeudan con esos países. Entonces la deuda es un sostenedor del consumo, y por lo tanto un sostenedor de estos capitales que si no, no podrían vender sus mercancías. Y esto también lo vemos más a escala micro, con la expansión de los créditos de consumo locales en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, una muy fuerte expansión de políticas, incluso de políticas sociales, que ya no van destinadas al empleo, sino que van destinadas a lo que llaman políticas de transferencia de ingresos. Que lo que vamos a encontrar es un masivo avance de planes sociales, cuyo objetivo no es que esos trabajadores entren sistemáticamente al mercado laboral, que ha sido desplazado y hay un creciente desempleo o informalidad, sino que se conviertan en un mercado para esas mercancías que se ha expandido. Entonces encontramos una fuerte expansión de la producción, pero que es sostenida por una emisión que tiene un carácter de lo que se puede caracterizar como capital ficticio, porque no tiene esa emisión, un respaldo en los países donde se está expandiendo la producción, sino en los países que tienen una crisis, como Estados Unidos, en donde va a tener diferentes modelos o formas de expansión de este crédito, que van desde burbujas de acciones, o podemos encontrar emisión de bonos del Tesoro, o directamente emisión monetaria, como es el último ciclo de la crisis que se abre con 2008, donde encontramos la fuerte expansión del quantitative easing, que se conoce como emisiones monetarias más, si se quiere, tradicionales. Y una nueva fase que aparece muy fuerte con la crisis del COVID, donde todos los estados relajan sus ajustes fiscales y se produce una fuerte expansión monetaria en Europa, en todo el mundo, que va a empezar a tener un correlato en que esa capacidad de comprar bonos y con eso absorber esa expansión empieza a mostrarse limitada, y por lo tanto vemos, y esto más coyuntural, un crecimiento muy fuerte de la inflación asociada a esa expresión de que se pone en evidencia el carácter ficticio de toda esta expansión. Entonces decía, resumiendo, hay un carácter global de una expansión financiera que no es contra lo industrial, pese a lo que es señalado por una corriente muy grande de estos estudios, que habla de financiarización, que habla de modelos progresivos industriales versus modelos reaccionarios financieros,
y que se dan a nivel global. Entonces, sobre esta base global es que tenemos que preguntarnos qué es lo particular de Argentina en ese movimiento global. Ese movimiento global que tiene un momento, digamos, de auge y que va a empezar el proceso de crisis de deudas latinoamericanas asociado con lo que se conoce como los petrodólares en la década del 70 y toda una fase expansiva que va a tener en la década del 70 a nivel mundial de una expansión del crédito que va a encontrar en los países exportadores de materias primas, por eso se llamó la crisis de los petrodólares, porque se puede llevar a otros países que son exportadores de materias primas, en el caso de Argentina con un elemento clave, lugares donde en apariencia podían tener a partir de transformaciones estructurales la capacidad de recibir esos créditos y poder pagarlos. La apariencia entonces es que en la década del 70 está habiendo un cambio en estos países y por tanto hay un flujo muy grande de endeudamiento con la promesa de que los van a pagar. Como decía, no está separado lo productivo de lo financiero, entonces tenemos que preguntarnos qué es la particularidad de Argentina en la unidad mundial. ¿Qué es lo particular en, en ese desarrollo mundial? ¿Qué lugar juega Argentina en la División Internacional del Trabajo para entender qué es lo particular de las finanzas, pero partiendo de que hay que mirarlo desde la acumulación de capital, es decir, no desde algo financiero escindido, sino desde cuál es el lugar que juega Argentina en la acumulación de capital. Eso nos lleva entonces a preguntarnos por, bueno, algo que aparece con cierta evidencia, pero que no es tan evidente, por lo menos en el caso argentino, que es la Argentina nunca deja de ser un país cuya centralidad en la unidad mundial es exportar, digamos, productos de origen agrario, sobre todo, aunque tiene un mayor peso cada vez más el petróleo, aunque no tanto como exportador, pero sí una centralidad histórica que no se pierde durante el periodo de sustitución de importaciones, sino que el periodo de sustitución de importaciones se explica a partir de esa exportación de materias primas y que va a continuar hasta la actualidad. O sea, la literatura clásica tiende a periodizar para América Latina y también para Argentina, y calculo que en México pasa algo parecido, un periodo primario exportador, un periodo de sustitución de importaciones y un periodo financiero. ¿Qué pasa? Esos modelos recortan aspectos del capital sin dar la unidad, porque el periodo primario exportador constituye el lugar en la unidad mundial que no se cambia. La Argentina no encuentra un lugar exportando distinto. Hay una expansión industrial, pero esa expansión industrial se trata de una industria con una baja productividad a nivel mundial, donde las exportaciones son muy limitadas y acotadas, a lo sumo regionalmente a Brasil o a algún otro país del Mercosur, cuando se constituye el Mercosur, pero donde el grueso de la producción está destinada al mercado interno, donde es una industria que tiene un déficit en términos de divisas, importa más en insumos de lo que exporta. Es decir, y ese problema de escala hace que sea una industria con altos costos, como decía, baja productividad, tecnología donde lo que se observa es que llega tecnología importada, pero que es tecnología que está en desuso en las casas matrices, y que entonces surge la pregunta, y ahora voy a poner algunos datos para analizar en particular Argentina, surge la pregunta de, bueno, ese capital industrial, ¿cómo logra valorizarse? Está claro que explota obreros, la parte sustancial es la apropiación de plusvalía de los obreros que explota en la Argentina. El capital industrial tiene que operar explotando obreros, pero dado que opera con una escala reducida y con baja productividad, necesita compensar esos mayores costos, que en la competencia mundial no le permitirían existir. O sea, la tecnología que usa es tecnología que ya no puede operar en la competencia mundial, y esas escalas de producción, tengan en cuenta que en la Argentina se instalan todas las automotrices del mundo, tienen una planta productora de autos en Argentina y operan para el mercado interno, ¿sí? Para un mercado mucho menor que a la escala de cualquiera de esas automotrices en el mercado mundial. Es decir, una planta automotriz de un país que opera en condiciones normales alcanza para todo el mercado interno argentino. Y opera en el mercado interno argentino
todas las plantas del mundo, todas operando con protección, con subsidios, para poder vender en el mercado interno autos mucho más caros y subsidiados. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo se financia eso? Pongo la automotriz porque es lo emblemático, pero encadenado a esto va la siderurgia, que le provee a la automotriz, va la producción de químicos, la producción de muchas otras ramas, donde esto se reproduce. Entonces lo que aparece ahí es que la industrialización, que la acumulación de capital en la Argentina, tiene por condición que los capitales que están operando con tecnología obsoleta necesiten algo para poder operar la tasa de ganancia normal. Y lo que se observa es que no puede venir todo de la explotación de los obreros, porque no alcanza para compensar esa baja competitividad, porque además los países que explotan a sus obreros con mano muy barata, tienden a hacerlo como capitales que pueden exportar, como es el este asiático, o como fue, digamos, posteriormente Chile. Entonces lo que aparece como elemento específico es, se trata de una configuración de un desarrollo industrial que opera sobre la explotación de obreros de la Argentina, pero donde la clave pasa por esa protección arancelaria, por poder vender en el mercado interno más caro, por subsidios a través de energía subsidiada, que todo lo que está mostrando es que hay una transferencia de una riqueza extraordinaria. Y esa riqueza extraordinaria está portada en que lo particular de la Argentina y de otros países que tienen su inserción en el mercado mundial a partir de la exportación de materias primas es un ingreso extraordinario portado en tener tierras o pozos petroleros o mineros con mejores condiciones naturales, no reproducibles, por lo tanto monopolizables, no en términos de monopolios como se tiende a pensar los grandes capitales industriales, que de hecho compiten en el mercado mundial, sino de algo que efectivamente es monopolizable porque no se puede copiar, no se puede reproducir. Tener, tener pozos petroleros o tener tierra con una fertilidad más alta o con cercanía al puerto y salida rápida hacia los mercados, o sea, condiciones no reproducibles, arrojan que quien sea dueño de esa tierra tiene factible poder cobrar un plus, porque en el mercado mundial el precio es un precio establecido único en el mercado mundial, pero los costos son disímiles. A diferencia de la industria, en la competencia lleva a que los costos estén portados en la tendencia hacia el capital con mejor tecnología, en la producción primaria los costos están puestos en forma disímil. Hay tierras con mejores productividad que tienen costos más bajos y tierras peores que tienen costos más altos. Pero, ¿qué pasa? Para poder poner en producción las peores tierras, el precio se tiene que fijar por la peor tierra, y esto lleva a que donde haya mejores tierras va a haber una ganancia extraordinaria porque los costos son menores y el precio fue fijado por la peor tierra. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que los países exportadores de materias primas, al exportar sus materias primas, entra al espacio nacional una riqueza extraordinaria, que es conocida como renta de la tierra. Que no hay que confundir con la idea de renta en general. Se usa renta en general para renta monopólica, renta de innovación tecnológica, renta financiera. La renta de la tierra es algo que surge de la propiedad o la propiedad privada monopolizable de una condición no reproducible por el trabajo humano, que llamamos ley natural. ¿Sí? En cambio, lo que son otras rentas son condición de que se reproduzca capital, tiene que invertirse constantemente para mantener la renta, la llamada renta tecnológica, tiene que mantener vínculos que son factibles de perderse en la competencia. En cambio, la renta específica de la tierra es algo que está presente en toda condición no reproducible por el trabajo humano y que no hay que hacer algo para mantenerla, sino que lo que hay que hacer está portada en el carácter de la apropiación de la operación sobre un medio de tipo natural. Esta diferencia es muy importante porque tiende a homogeneizarse rentas como si fuesen todos lo mismo y se pierde de vista lo específico de la renta de la tierra. ¿Y por qué es importante esta renta de la tierra? Bueno, porque lo que queríamos ver era cómo se sostenían estos capitales industriales
que operaban con una productividad por debajo de la media, y lo que va a pasar ahí entonces es que aparece algo que es una ganancia extraordinaria que por, llamémosle de una manera, dinámica normal del capital debería ir al dueño de la tierra, pero el dueño de la tierra no produjo nada por eso. O sea, está en esa condición por ser dueño de algo no producido. La tierra no fue fabricada y en la unidad mundial lo que tiene valor es aquello que es producto del trabajo privado independiente. Y la tierra no es producto del trabajo privado independiente, y en ese sentido, el dueño de la tierra, cuando recibe ese pago por el uso de la tierra, la forma clásica de un arrendamiento, no va a reproducir un capital. Entonces, aparece como un consumo, digamos, que Marx va a llamar un falso valor social, que va a ser destinado a invertir en otras ramas o a un consumo suntuario. El resto del capital, frente a la evidencia de que hay una pérdida de riqueza en manos de lo que para el propio capital es un parásito, esto ya lo decía David Ricardo, que veía al terrateniente como un parásito para el propio capitalista, que le sustrae parte de su riqueza, a través del Estado va a mediar en que esa renta no vaya al dueño de la tierra y pueda ser apropiada por el capital. ¿Sí? El capital paga la renta de la tierra cuando compra materias primas, eso que compró de materias primas a un precio que no es el precio de costo más la ganancia media, un precio de producción en cada tierra individual, sino que es el precio de producción regido por la peor tierra, recibe entonces un ingreso extraordinario, y ese ingreso extraordinario lo pierde el capital que compra materias primas. El capital mundial, cuando consume materias primas, pierde algo de su riqueza porque se enfrenta a alguien que se valoriza en forma desigual, por decir una manera, porque recibe algo más de lo que le corresponde en función de lo que invirtió, porque la tierra no la invirtió. Está ahí, y lo que hizo es apropiarla en forma privada, pero no invirtió capital para quedarse con, digamos, para tener la tierra y poder cobrar por la tierra. ¿Cómo se recupera? A través de la mediación del Estado. Y esto es clave porque va a tomar una forma nacional. No lo va a recuperar inmediatamente, sino que lo va a recuperar mediado por el Estado. Y en esa mediación estatal va a entrar formas mediante lo cual recupera la renta a la tierra y nos vamos acercando al endeudamiento. Así que la promesa de la llegada del endeudamiento y nos vamos acercándonos al primer endeudamiento, que es, bueno, ¿qué formas aparecen? En la conformación del capitalismo mundial, no es que América Latina o Argentina llega al capitalismo, sino que el capital avanza sobre esta región. Esto es importante porque hay una idea de cada país llegando de alguna manera al capitalismo, y en realidad es el capitalismo conformando estos espacios nacionales que son países porque son países capitalistas. Antes no eran países y lo son como producto del capitalismo. La Argentina es un país como producto del desarrollo del capitalismo mundial, y ya en ese desarrollo histórico entra la deuda externa a jugar un rol clave. ¿Por qué entra la deuda externa a jugar un rol clave? Porque para poder expandirse a nivel de producción de materias primas, se tiene que endeudar para generar el ferrocarril, se endeuda para formar ejércitos que le permitan sostener su propiedad privada de la tierra, y esas deudas van a ser pagadas cuando empieza a exportarse materias primas con esa propia renta de la tierra. Es decir, que el proceso originario tiene la deuda externa como una condición, y el pago de esa deuda se hace con renta de la tierra. Si ya en la conformación del capitalismo, la forma nacional del capitalismo en la Argentina, y esto va a pasar en otros países de América Latina, la deuda externa está asociada directamente a poder pagarla con tasas de interés mucho más altas que a nivel mundial, por eso aparece como usuraria, pero cuyo contenido es la renta de la tierra. Que no se ve en la inmediatez, porque en el primer ciclo hay un fuerte endeudamiento que no se paga. ¿Cuándo se va a ver? Cuando entra en crisis, no se puede endeudar de vuelta. Para poder endeudarse, entonces hay que pagar, y cuando paga con renta de la tierra. Ese movimiento de endeudarse para expandir una producción y luego pagarlo con renta
de la Tierra, ya nos va mostrando esta unidad entre el endeudamiento y lo específico que tiene Argentina en la producción mundial. Avanzando en el desarrollo histórico, lo que va a pasar es que aparece hacia la década del 40, en realidad ya empieza a aparecer antes, desde el 30, el anterior, formas de apropiar la renta que no pasan por el endeudamiento, sino que pasan por la instalación de estos capitales industriales que mencionábamos, que se radican en la inversión extranjera directa, lo que va a estar asociado al desarrollismo, a toda una fase de inversión de multinacionales en América Latina y en Argentina en particular, esta llegada de las automotrices, donde la llegada de capitales que en sus casas matrices operan con la tecnología normal, pero llegan fragmentados como fragmentos que operan con baja productividad, van a poder apropiarse de renta de la tierra no mediante el crédito, sino mediante la radicación dentro de estos países. Explotan obreros de Argentina, pero además se reciben renta de la tierra a través de subsidios que le permiten que el Estado apropie renta de la tierra con impuestos a la exportación o con impuestos a los bienes de la tierra y se los transfiere a estos capitales. Abaratamiento de la fuerza de trabajo, como los alimentos se venden en el mercado interno subsidiados, porque se ponen regulaciones de precios o formas de vender internamente más barato, la clase obrera es más barata y el capital puede apropiar una mayor cantidad de plusvalía. Es decir, aparecen diferentes mecanismos por los cuales esto va quedando en los capitales industriales, que son estos capitales extranjeros que ahora encontraron algo más potente que la deuda externa. Porque la deuda externa implicaba poner su capital, hipotecarlo en un país, esperar un proceso de tiempo para recuperarlo. ¿Qué encuentran ahora? Tecnología obsoleta que debería ir a ser chatarra y que puede valorizarse en la tasa de ganancia como si fuese nueva. Con lo cual es mucho más potente mandar capital obsoleto y radicarse en estos países y pedir proteccionismo y pedir subsidios que darles un préstamo que no saben cuándo van a poder volver a cobrarlo. Entonces va a aparecer una forma mucho más potente de apropiación de renta de la tierra, que es esta llegada del capital extranjero, y que como requiere de un mercado interno y requiere de proteccionismo, va acompañado de políticas nacionalistas, pero que son nacionalismos impulsados por una necesidad de un capital mundial. No es un antiimperialismo en abstracto, porque se protege a capitales multinacionales, se subsidia a capitales multinacionales, pero como el capital es democrático, aparecen también capitales nacionales que aprovechan esto. Es decir, se multiplica lo que se va a llamar una burguesía nacional, que también va a poder decir, bueno, yo también quiero subsidios, yo también quiero aprovechar el proteccionismo, y también va a recibir de esto. Y por supuesto, en la fase expansiva, también la clase obrera va a ver que encuentra una mejora de empleo, una mejora de sus salarios, y por lo tanto va a aparecer como una alianza de clases en ciertos momentos históricos. ¿Pero qué es lo que permite esa alianza de clases? El momento en el cual sube la renta a la tierra. Cuando sube la renta a la tierra, los diferentes sectores que van a verse reproducidos por ese aumento de la renta a la tierra se articulan políticamente y en general chocan con el sector primario. Entonces va a aparecer como una lucha antioligárquica, va a aparecer como una afirmación nacional versus un capital extranjero cipayo, pero donde lo que está en juego es cómo se establece la unidad entre la acumulación de capital y la renta de la tierra en un espacio nacional que le permita al capital operar con tecnología que no debería poder valorizarse, con capital que ya está obsoleto. Eso va a ser el contenido de lo que se va a llamar la sustitución de importaciones. Y ese contenido va a tener un carácter muy marcado cíclico que se conoce en la literatura de todos los países exportadores de materias primas como el stop and go. Calculo que en México también se lo conoce ese ciclo, como ciclos de expansión y contracción desde toda la década del 50 y 60 hasta la crisis profunda del 70, y que en realidad continúa hasta ahora. Estos ciclos de expansión y crisis marcados por los ciclos de las materias primas. Cuando uno ve los propios ciclos de stop and go, son los ciclos de precio de las materias primas marcados por los ciclos mundiales, pero que al estar atados a las materias primas, esos ciclos mundiales son más agudos en los países exportadores de materias primas. Mayores momentos de expansión y mayores momentos de contracción. En los momentos de expansión se articulan
procesos de unidad entre el capital industrial, la clase obrera, y los capitales nacionales y extranjeros, y cuando viene la crisis, se agudiza la represión hacia los trabajadores y una competencia entre el capital nacional y extranjero para ver la menor renta, quién se la queda. Cuando vuelve a subir los precios de materias primas, vuelve una política expansiva, y cuando vuelve a caer, se agudiza esa crisis y ataques. Entonces, se produce alternancia entre intentos de establecer alianzas que se pueden llamar nacional populares, digamos, de expansión del mercado interno, nacional populistas, o de acuerdos keynesianos, y crisis donde avanzan las políticas de contracción, de ataque a los trabajadores y de disputa entre fracciones del capital por quedarse con la renta de la tierra. Todo esto nos va llevando hacia la década del 70, que es cuando encontrábamos esta fuerte expansión financiera a nivel mundial. ¿Y dónde entra la renta entonces ahí? Bueno, donde va a entrar es, perdón, ¿dónde entra la deuda ahí? No la renta. Va a entrar en un proceso de que la renta de la tierra empieza a tener cada vez menos peso a nivel mundial por el propio desarrollo de la productividad del trabajo, hace que las condiciones naturales vayan quedando relegadas en un aspecto, en el peso total de la economía. No es que cae la renta en términos necesariamente absolutos, pero sí que al haber un avance de estos procesos del cambio tecnológico, el peso de las exportaciones de materias primas van quedando relegados, en lo que se observa como una pérdida de peso de los países que exportan las materias primas en el mercado mundial. Es algo general que ocurre en la década del 70, donde la periferia más expansiva en la década del 50, 60 eran los países exportadores de materias primas, y a partir de la década del 70-80 pasa a ser el este asiático y China, y los países exportadores de materias primas van perdiendo peso en el mercado mundial, por una expresión de que el peso relativo de lo producido sobre condiciones naturales pierde frente al peso de lo producido en condiciones industriales normales. Frente a esta pérdida de peso, va a parecer que para que esos capitales que venían operando en el mercado interno sobre la base de la propia renta de la tierra, necesiten algunas otras fuentes de compensación de su menor productividad. La más inmediata que va a aparecer es la necesidad de aumentar la tasa de explotación sobre los trabajadores, que se va a expresar en una fuerte represión hacia los trabajadores, toda la represión que caracteriza a fines de la década del 60 y 70, en toda la región, en la Argentina con un golpe militar muy violento, con desaparición de miles de trabajadores y trabajadoras, ataques a los sindicatos, y la instauración de un corte de un ciclo, que era de suba salarial, aunque a nivel mundial no era una suba salarial del mismo nivel que estaba teniendo los países europeos o estadounidenses, sino por debajo. Ya había empezado una caída relativa del salario, pero donde a partir de la década del 70 empieza a caer en términos absolutos el salario real, una tendencia que continúa hasta la actualidad, con ciclos que crecen pero nunca recuperan la caída en cada crisis, a diferencia de lo que ocurre en el este asiático, donde uno observa una tendencia al crecimiento del salario real. En Argentina observa una tendencia a una caída del salario real cíclica, pero esa caída del salario real no alcanza. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer el endeudamiento externo como una fuente extraordinaria, que visto en el momento es una fuente financiera. ¿Pero dónde va a aparecer esa fuente financiera? Se estatiza la deuda de las empresas, del cual el grueso son capitales industriales, financia al Estado, que con eso financia los subsidios a esos capitales, y le permite reproducirse a ese capital industrial en una contracción, de donde sigue reproduciéndose. Entonces, ¿qué va a parecer? Que este endeudamiento viene a jugar el rol de sostener a estos capitales industriales, y no lo contrario. No es el vehículo de la desaparición de la industria, sino que es el vehículo de una industria que está en crisis más chica, pero que se sostiene con ese endeudamiento. Entonces, esa mirada dicotómica entre endeudamiento y desarrollo industrial nos muestra que tampoco se ve en lo particular, es decir, eso que no se ve en lo global, no se ve en lo particular, sino que es una entrada de deuda que para el capital industrial que se funde
es, llegó lo financiero y yo me fundí por lo financiero. No, se funde por la crisis y el que no se funde es porque puede acceder a las finanzas. Con lo cual, el que no se funde está siendo sostenido por ese endeudamiento externo. Entonces, el endeudamiento externo va a jugar un rol de sostener y reproducir a ese capital industrial. Entonces, voy a volver a repetir algunas cosas, pero mostrando algunos datos y después hablo de la discusión. ¿Sí? Lo primero que vemos es que si vemos la caída del valor manufacturero como porcentaje que empieza en la década del 70, en torno a principios de los 70, 73 en Argentina, pero casi toda la región es una dinámica similar, cuando miramos Argentina y Brasil, vemos que cae, pero cae menos que en el resto de la región. Uno podría ver esto y decir, llegó la financiera y destruyó la industria, o puede decir que caiga menos es porque llegó una deuda externa que le permitió sostenerse. Pero fíjense cómo, bueno, obviamente los datos pueden ser manipulados, y lo que importa es la aplicación general, pero ahí lo que se ve es que ese sostenimiento de que todavía persiste un peso del sector industrial relevante, que va a hacer que las automotrices persistan en Argentina, que la siderurgia, la química, de hecho si uno contrasta con el caso chileno sí es mucho más violento que el caso argentino. Entonces ahí vemos que está algo que está entrando como una forma de sostener. Y esto contrasta con gran parte de las explicaciones de la deuda externa. El grueso de explicaciones de deuda externa, para la Argentina la idea es, la Argentina está en crisis porque vino la deuda externa, no, vino la deuda externa porque hay una crisis. ¿Se entiende la diferencia? Es invertir, evidente que hay una asociación entre deuda y crisis, pero la idea de que la crisis es provocada por la deuda, es la idea de que es una crisis financiera que se puede solucionar si vamos a lo productivo. Y por eso son proyectos de tipo nacionalistas, son proyectos de tipo industrialistas, desarrollistas, los que abonan a esta idea de colocar lo financiero como el factor de la crisis, no como un síntoma de la crisis. Pero además, en ese neto, ¿sí? Lo que vamos a ver es, bueno, que el capital se sigue valorizando en la Argentina. Esto es la tasa de ganancia de los capitales extranjeros estadounidenses en Argentina. ¿Se ve ahí o no? Voy a checar esto. Ahí. Es la tasa de ganancia del capital extranjero estadounidense en la Argentina. Lo que vamos a ver es que hay una crisis muy profunda en el 82, pero después se recupera la tasa de ganancia. Fíjense esto que decía, ciclos donde se valorizan en promedio como la tasa de ganancia normal, pero con picos y caídas mucho más agudos. Eso nos va llevando también a por qué la crisis de deuda son cada vez más agudas, porque hay picos de endeudamiento muy fuerte, porque parece que es una rentabilidad mayor, entonces el capital fluye hacia esos lugares, y luego una crisis donde se pone en evidencia que no se puede pagar, y hay una crisis de deuda. Se relanza la acumulación, vuelve la deuda, pero la pregunta que surge entonces es, ¿cómo se relanza la acumulación? Se relanza porque después de cada default que no se puede pagar, se paga. ¿Y con qué se paga? Bueno, este es un gráfico que ahora voy a presentar, parece complejo, pero no es tan complejo, que es el carácter contrario entre la deuda y la renta a la tierra. Esta investigación, faltó la cita acá, es de Íñigo Carrera. Todo el planteo que vengo desarrollando, el planteo original, surge de un investigador argentino, que recomiendo que lean, que se llama Juan Íñigo Carrera, cuyos libros y publicaciones se pueden ver en la página del centro del cual pertenezco, el CICP, que mencionaba Alejandro, el Centro de Investigación como Crítica Práctica, si buscan en internet, y ahora pueden encontrar trabajos que inaugura una proyección de cómo pensar la acumulación de capital a nivel mundial, y en particular en Argentina. Estos son gráficos de él, y el desarrollo original de lo que planteé muy resumidamente y salteando muchas cuestiones, es de él. ¿Y qué es lo que se ve? Un carácter contrario, es decir, me endeudo en los momentos de baja renta a la tierra, pago la deuda cuando crece la renta, cuando cae la renta me vuelvo a endeudar, pago cuando crece la renta. Mediado cada uno de esos cambios hay una crisis. Entonces, la deuda es la contracara de la renta a la tierra, porque cuando uno lo piensa, es algo que es bastante... Cuando uno le quita todo el bagaje teórico de estas discusiones, es, bueno, ¿con qué se paga la deuda externa?
cuando se empieza a pagar. Y se paga con divisas. ¿Y cuál es el sector que provee? Tiene que ser el sector exportador. ¿Y por qué el sector exportador puede ceder divisas? Porque son ganancias extraordinarias, porque si fuesen normales, tendrían que ir a reproducir el capital y no podría cederlas al pago de la deuda. Entonces, esas divisas tienen que surgir de algún lugar extraordinario. Y el lugar extraordinario es la renta de la tierra, que puede quitársela al dueño de la tierra, a través de muchos mecanismos que no voy a profundizar, y utilizarse para pagar la deuda. ¿Qué es lo que pasa? La dinámica es, tengo capitales que tengo que sostener, que son extranjeros en su mayoría, y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la crisis porque cae la renta de la tierra, ese propio capital le pide a sus casas matrices que le presten a Argentina. No es un préstamo que surge bondadoso, es un préstamo que surge de la presión de los Ford, General Motors, Toyota, Renault, por mencionar algunas, Dow Chemical, a sus casas matrices que le dicen a sus gobiernos que cuando se reúne el directorio le presten, que nos sostengan estos capitales, y cuando viene la crisis no te quieren prestar más, y para relanzar cualquier endeudamiento que toca hacer pagar. ¿Y cuándo puedo pagar? Cuando crece la renta de la tierra. Entonces, ¿cuál es la alternancia política? Los gobiernos neoliberales son los gobiernos que se endeudan, y los gobiernos nacionalpopulistas son los que pagan la deuda. Y esto se ve muy claramente en Argentina con el peronismo. El peronismo tiene caras, puede tener una cara populista. Perón paga la deuda que se había con la fuerte expansión de la renta de la tierra, del ciclo digamos, el fuerte endeudamiento que venía desde el siglo XIX, principio del siglo XX, se pagan cuando viene el boom de la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina paga sus deudas, es más, se vuelve acreedor de algunos países. ¿Con qué lo paga? Con el boom de exportaciones de materias primas, por haber permanecido neutral de la guerra. Se produce la recuperación europea, tiene todo un mercado, hasta que Europa y Estados Unidos se recuperan, y queda fuera del plan Marshall, y tiene una nueva crisis. Cuando tiene una crisis, cae el gobierno peronista, y viene un gobierno que empieza a aplicar planes de intento de endeudamiento, vinculación de extranjeros. Vuelve a subir la renta a la tierra, y hay cambios de gobierno. Hay un cambio de gobierno dentro del propio peronismo, que es un gobierno, llamémosle nacional populista peronista, en el 73, pero después cae la renta a la tierra y viene un gobierno filofascista de Perón con la represión. Viene la dictadura militar, que se endeuda, y esa deuda va a continuar, se va a expandir de vuelta con el peronismo, porque el peronismo va a tener su cara neoliberal. ¿Hasta cuándo? Hasta que la crisis del 2001 pone en evidencia que esa deuda no se puede pagar, y empieza a pagarse con el gobierno nacional populista de una cara populista del peronismo, que es el kirchnerismo. Y ese pago de deuda va a pagarse con el boom de las materias primas de la década de los 2000, que conocemos, que fue por la fuerte expansión china, donde se expande la demanda de materias primas, y esa expansión lleva a un boom de los países, digamos, exportadores de materias primas, de entrada de renta, cuyo destino es valorizar este capital que se expande internamente, pero también pagar la deuda. ¿Y qué es lo que va a pasar para ir hacia el último ciclo? Que lo que vamos a encontrar es un muy fuerte, fíjense que este es el flujo de deuda, como cae el flujo de deuda, un muy fuerte pago con el boom de renta a la tierra, hasta cuando, bueno, otros países como Chile o Brasil o Venezuela encuentran el endeudamiento del 2008. Con la crisis del 2008 se endeudan. La Argentina, como venía un default muy grande del 2001, no accede a ese crédito, y recién va a acceder en el 2000, con el cambio de gobierno en el 2018. Y el gobierno, digamos, que reemplaza al peronismo, que es el gobierno de Macri, tiene un salto exponencial en la deuda externa de todos estos años, el cual les fueron prestando a todos, pero Argentina no. Y Argentina había pagado muy bien. Entonces se vuelve de vuelta después del 2001 un acreedor creíble, y le dan una masa de dinero que básicamente es para sostener los capitales, que como había control de cambios no podían mandar utilidades a sus casas matrices, tenían deudas que pagar, entonces se endeudan para financiar ese capital, pero es una deuda tan grande que se vuelve impagable enseguida. Lo que en otros momentos llevó 7, 8 años en mostrarse impagable, en la Argentina se mostró impagable a los 2, 3 años. Se hizo mucho más rápido el ciclo de default.
tan rápido que se puso en evidencia que el propio Fondo Monetario había prestado de más, se cambia la directiva del Fondo Monetario, lo mismo pasó en 2001. Sí, la Argentina es básicamente el país que pone, digamos, que hace los recambios porque pone en evidencia que se prestó a un insolvente, y se hace un acuerdo en el cual se le prorroga estos pagos, porque es evidente que es impagable, más en un contexto que aunque las materias primas están altas y algunos pagos se pueden hacer, coincide con el COVID y coincide con la crisis mundial que se agudiza ahora con la guerra, en el cual se pone en evidencia que no es pagable, y entonces se desencadena una crisis en Argentina en donde no parece una crisis de default absoluto, hay un default que se negocia y que se acuerda con el Fondo Monetario, sí hay un default con el sector privado y hay una falta de acceso al crédito privado, y entonces de vuelta parece como una crisis de deuda. Pero en realidad lo que está en juego, con esto voy cerrando, es el límite de esta forma del lugar que juega la renta para sostener la acumulación. Como ya la renta en estas crisis cíclicas necesita cada vez más de aumentar la tasa de explotación, el sector industrial que puede sostener es cada vez más reducido con menos empleo, porque a su vez la chatarra que incorpora es chatarra nueva, con lo cual hay algún tipo de aumento, pero esto es algo que nos muestra el rezago de productividad con Estados Unidos se agranda, o sea, cada vez más está más lejos de la frontera tecnológica mundial, cada vez más compensaciones, con lo cual con que entre renta no alcanza. Fíjense que la renta incorporada a la petrolera puede crecer en porcentaje en toda la plusvalía, pero ya no alcanza para sostener esa mayor brecha de productividad, con lo cual la deuda va avanzando en la necesidad de cada vez más endeudamiento, pero cada vez menos capacidad de sostenerse. Y eso va llevando a una expansión cada vez más brutal de la pobreza, una expansión cada vez más brutal del trabajo precario. En lo que se observa es un nicho de sectores que logra tener ciertos salarios que avanzan, sobre todo el sector más vinculado a lo industrial, al industrial manufacturero, pero el resto de la clase obrera en condiciones cada vez más evidentemente por fuera de la capacidad de reproducir su valor, que se convierte en una fuente extraordinaria de plusvalía, porque se los explota por debajo de su valor, pero donde ya no alcanza siquiera para poder sostener eso. Entonces, esa crisis cada vez más profunda es la que va llevando a endeudamientos explosivos, pero cada vez más evidente que no se pueden volver a reproducir. Entonces, este nuevo acuerdo se prorroga el pago, pero a diferencia de otros acuerdos donde se empezaba a pagar, esto no se paga, y el resultado es que no se vuelve a endeudar. Y entonces entra en un proceso de crisis muy profunda que, incluso con los precios de materias primas muy altos, como están ahora, no logran relanzar la acumulación de capital. Hay un cierto crecimiento por la baja salarial en algunos sectores, pero no en los niveles de impulso que tuvo otras salidas de la crisis. Con lo cual, cíclicamente, cada crisis coloca un escalón por debajo, tanto a la clase obrera como al capital que va a impulsar esa salida. Con lo cual, todo eso va poniendo en algo que nos lleva a mirar más a nivel general, a nivel regional, una dinámica que comparten otros países. Esto lo podemos ver en Venezuela, más dramáticamente incluso que en Argentina, con los millones de migrantes con su dinámica particular. Tengo trabajo sobre Venezuela y estamos articulando todos esos trabajos en un proyecto, de un libro y un trabajo común de toda América del Sur. Chile nos muestra con su crisis, también una crisis vinculada a no lo financiero, como está pensado siempre, y como que Chile es neoliberal y es un problema financiero, sino a los ciclos de la renta del pobre, que se vinculan a lo financiero, porque la capacidad de endeudarse de Chile está íntimamente ligada, o sea, está ligada a la capacidad de ampliar su acumulación por la renta vinculada de la tierra al cobre. Lo vemos en Uruguay, o sea, hay tremendos trabajos para Chile de Rivas, o de Uruguay de Ollanzábal, los trabajos de Greenberg para Brasil y para otros países, de Ana Villar y Musi para Paraguay. Hay toda una producción que pueden encontrar en la página del CCP, y por supuesto la de Argentina, que desarrolló en forma original el Niño Carrera. Todo eso nos va poniendo entonces ante un límite de la capacidad de reproducirse en las fracciones enteras de la clase obrera, pero también un límite del propio capital que apropiaba la renta de esta manera.
y empiezan a entrar en tensiones políticas las formas de aplicar la renta, y ponen por delante ahí sí un cambio que puede poner por delante una acción distinta. El punto es, si es una acción distinta, simplemente como una crisis donde se va expandiendo la población sobrante para el capital y la pobreza, o puede entrar en juego una apropiación de la renta de la tierra distinta, donde lo que está en juego es la posibilidad de que sea apropiada de forma distinta, no ya como un compensador de la baja productividad del capital multinacional que opera en estos países, sino que sea algo que potencie la acumulación de capital. Eso implica poner escalas de producción y una magnitud de capital mucho mayor que las que están ahora operando en la región, que incluso supera la escala nacional y que por tanto pone delante una necesidad de una acción que trascienda fronteras nacionales y que eso ya pone en cuestión a los propios capitalistas, porque los capitalistas operan fragmentadamente en los espacios nacionales. Los mismos capitalistas en Argentina y Brasil haciendo lo mismo y no ampliando la escala de acumulación. Eso lleva a que cualquier intento superador de esto tenga ya no los capitales individuales, sino la clase obrera como portador de algún tipo de transformación. Pero esto implica reconocer que hay una masa de riqueza, que es la renta de la tierra, que no es simplemente un saqueo de recursos naturales o una extracción de recursos físicos, sino que es una masa de riqueza que articula el capital a escala local y que por lo tanto cualquier transformación requiere que sea apropiada de manera distinta. Y requiere reconocer que hay un sujeto que no puede ser solamente un sujeto local que disputa la renta en cada conflicto local, sino que remita a un sujeto que pueda articular un proyecto que trascienda la escala nacional. En mi entender, eso nos lleva a volver a preguntarnos de qué acción puede tener la clase obrera planteándose una acción internacional. Y por lo tanto requiere un pensamiento de la propia clase obrera que tenga esta mirada de la acumulación a nivel mundial. Bueno, creo que me excedí un poquito de lo que hablamos, pero en un tiempo cierro acá y abro, no sé, te dejo coordinar acá el chat y bueno, tu pregunta, si es la tuya. En el chat tenemos bastantes. Bueno, pues tienen ustedes la palabra, auditorio, de Zoom y el que esté aquí en la sala. Tienen comentarios, dudas, críticas, todo será bienvenido. No de la misma manera, desde luego, si es una crítica, se tomará con reservas. Nadie se anima. ¿Una pregunta? No hay preguntas. Acá hay una pregunta. A ver, Yo estaba estudiando el caso de la maestría y ahorita estoy tomándolo para doctorado, específicamente la crisis de sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, digo, por tu consejo me gustó mucho la exposición, pero entonces también tú estarías planteando que la deuda en la Argentina ha sido por decirlo así, una contratendencia a la rentabilidad del capitalismo argentino. O sea, bueno, eso sí, así lo entendí. O sea, tú lo sientes bien desde el sector más productivo de la Argentina, que es el sector agrícola, cuando tiene las reglas para pagar esta deuda. Por ejemplo, en México, pues es el sector exportador del petróleo y el sistema de exportación manufacturero, que está basado prácticamente en uno el recurso natural y el otro es la fuerza de trabajo. De ahí es entendible la explotación, bueno, la caída enorme de los salarios, ¿no? Pero no hemos caído en el sobreendeudamiento, una crisis de sobreendeudamiento desde los años 80, pero por la gran cantidad de transferencias que hemos recibido por el Tratado de Libre Comercio y hasta las divisas que se importan por migrantes, que yo veo que en la Argentina tienen una escasez de divisas, ¿no? O sea, no tienen estos accesos que tiene México, como por ejemplo el turismo, que es uno de los 10 países con mayor recepción de divisas por turismo, o en segundo lugar de divisas por migrantes. Entonces, ahí entenderíamos que esta parte de las crisis era un componente de la rentabilidad argentina, con la deuda. Pero a su vez, me genera la duda de
En tal caso, cuando pasa la crisis del 2001, que mencionas, si hay se corta el acceso al crédito y ahí empieza un crecimiento industrial así no tan dinámico, pero sí empieza a ver. Entonces ahí podríamos decir que la acumulación de capital en Argentina, o sea, ¿cómo podría salir ahora en esta nueva crisis, no? O sea, ¿qué recursos tendría si la planta productiva se ha paralizado por el COVID o por destrucción de crisis en estos momentos? O sea, ¿cómo salir adelante? O sea, ya no pueden tener acceso otra vez a crédito. Pero entonces, ¿qué política económica? Mencionas es importante, ¿no? Activar los sectores. ¿Pero qué les sería? Porque conozco los que empezaron a hacer en los años del inicio del kirchnerismo, pero actualmente, ¿cuáles serían? O sea, ya existe otras condiciones materiales. Yo no sé, una pregunta. ¿Cómo se da ese alarma de los baños? Esa es una leve exposición, ¿no? De la deuda en Argentina desde los años 70 hasta actual. Pero algo que estaba estudiando es, pues, no sé si tu opinión, es de cómo se ha movido el flujo de capitales desde esos años, ¿no? O sea, en los años 70 estudiabas la parte del petrodólar, vamos a agregar el euromercado, que tuvo acceso a América Latina de grandes cantidades de capital. Pero después de eso empieza una desregulación que también permite un acceso a esos capitales, a mayor capitales. Y esa el sonido este. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo diferenciamos, y que va relacionado a la primera, entre la parte del acceso a capitales, la liberalización como una contratendencia, pero a la vez como una forma de obtener ganancias, ya como una actividad? Entonces, ya determinada. No sé si sea lo mismo, o sea, lo planteamos como una misma condición o podría detonarse en dos condiciones. Entonces, directo, pues, ¿Hay otra pregunta? no, sí, contextual, que es bastante compleja y larga. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? No, ya, el tema es si se escucha ya. ¿Sí? ¿No? A ver, habla. Nos dice, por favor, alguien si se escucha. Si se escuchó la pregunta, sobre todo, bueno, del ruido de la alarma y... no, pues tiene micrófono, por eso. A ver, sí, yo diría que, simplificando mucho lo que planteé, hay carácter, digamos, de contracíclico. Ese gráfico que mostraba de la condición para endeudarse, o sea, podemos pensar históricamente, inicia un ciclo de deuda con la promesa de poner en producción las tierras. Se paga cuando la Argentina se convierte en un país netamente exportador y tiene esa renta de la tierra para pagar. Cuando cae la renta de la tierra, ya hay una masa de capital presente que vino a apropiar la renta de la tierra que motoriza el endeudamiento. O sea, los propios capitales, o sea, no es, lo vemos como países, hasta ahí de la unidad mundial, parece ser que le prestan a Argentina. Pero lo que hay que ver es que es el propio capital mundial que tiene sus capitales fragmentados internamente, que buscan apropiar renta el que le presta. ¿Y por qué se le presta? Porque saben que pagó. Entonces, uno puede ver el préstamo como puro mecanismo de fuga, que es la literatura tradicional. Si uno ve la literatura tradicional sobre deuda, es que entra para fugarse. Pero cuando uno ve el neto acumulado, hay un neto que queda. Y en general son deudas que se vinieron acumulando porque empezó a caer la renta. No podían permitir utilidades a sus casas matrices. Los capitales privados no podían pagar. Entonces se estatiza la deuda y eso es lo que aparece como fuga. Pero la contraparte es que se pagó con renta. Entonces, el neto que entra, que después puede ser, hay una parte que sale, pero lo que sale también es lo que sostiene que esos capitales se queden. Porque si no pueden mandar utilidades a sus casas matrices, no se quedan. Entonces, lo que es fuga es condición de quedarse. Visto solo de lo financiero es solo fuga. Visto en la unidad es la condición por la cual el capital se queda. Y esto es importante, restablecer la unidad, porque toda la literatura que se basa en la visión financiera, en la financiarización, recorta la finanza. Claro, veo la finanza, veo que entra, que sale, esto es fuga. Pero el que le estatizaron la deuda externa se quedó.
al que le permitieron repetir utilidades se quedó. Entonces, esa salida es condición de quedarse. El capital que puede mandar Panama Papers se queda porque puede mandar a Panama Papers. Si no pudiese mandar a un paraíso fiscal, no se quedaría. Entonces, hay que, y después hay que medir, digamos, el neto, y esto lo que buscan ustedes es el neto. Los ciclos expansivos es que es más, además de lo que sale, explica lo que se queda, es más lo que se queda de lo que sale. ¿Cuándo empieza a revertirse eso? Cuando viene el default. Cuando no se paga, se paga. Cuando alguien dice no pago la deuda, el paso siguiente es pagar. Porque no te prestan más, y como querés recomponer la relación, empiezas a pagar. Y no te prestan, entonces todos esos años empiezas a pagar. Y sigue habiendo remisión de utilidades, sigue habiendo fuga de capital, pero además estás pagando la deuda. ¿Y con qué puedes pagar la deuda? No surge mágicamente. Uno precisa de la explotación de los trabajadores, de la redistribución regresiva del ingreso, dicen algunos autores. Pero lo cierto es que eso explica una parte importante de la plusvalía, pero eso no genera capitales exportadores. Porque la Argentina no se convierte en maquila, como decías, el caso de México, no genera otras fuentes de divisas a partir de eso. México sí, de hecho en México hay una heterogeneidad a partir de la década del 70 con la renta petrolera, más la maquila, más el turismo, más las remesas, que hacen que justamente esa heterogeneidad de fuentes haga que los ciclos no sean tan marcados. En el caso argentino no aparece esa heterogeneidad. Entonces el ciclo es el que mostraba, mucho más violento, y donde la deuda no es, como decía, el factor explicativo, sino que hay que explicar la deuda. Y no puede verse separada. Entonces, me parece que, digamos, si estás estudiando lengua, después estamos en contacto, te recomendaría, no sé si conoces la literatura que estoy citando, pero los trabajos de Juan Diego Carrera en esto te van a ayudar mucho, sobre todo porque en la discusión con otros autores clásicos, como Basualdo, estoy leyendo, o la mirada de Cosacó, digamos, de la CEPAL, bueno, discute de lleno con todas esas miradas. Entonces y tiene claramente una implicancia política en relación a qué permitiría relanzar. Cuando uno va al ciclo después del 2001, se tiende a explicar por el cambio de políticas. Viene una política expansiva. Bueno, lo primero es que se bajó el salario con una devaluación brutal y una caída del salario real brutal. Aumenta la tasa de explotación muchísimo. Pero eso lleva a una recuperación de la capacidad instalada, no amplía. Hasta que no viene el boom de materias primas de China, que es unos años después, no hay una recuperación. No hay un crecimiento por encima de los 90. Con lo cual, es una combinación de baja salarial con renta a la tierra. Y las políticas motorizan eso. Sí, claro, si tengo salarios tan bajos, lo hizo otro, empiezan a subir y yo soy el gobierno de la suba salarial y no de la baja. Y si viene renta a la tierra, pero no lo presento como que es renta a la tierra, sino que lo presento como gasto, como política industrial o como gasto social, es mi política que no sé cómo se financió. Cuando yo veo que la fuente es renta a la tierra, digo que esto va a durar hasta que dure la renta a la tierra. Va a ser así. ¿Qué pasa? Otros países como Venezuela, o como Chile, o como Brasil, tenían abierto el mercado de crédito, y Venezuela, ahí después tengo un gráfico, Venezuela tiene un endeudamiento externo gigante a partir del 2008, que le va a estallar con la crisis fenomenal que tiene ahora. Bueno, ahora está en su fase aparente de recuperación, la anterior. Chile tiene un ciclo de endeudamiento enorme, Brasil un poco menos, pero también. La Argentina no logra entrar en el mercado después de 2001 hasta cuando todos se endeudaron, y cuando entra aparece como una economía con bajo endeudamiento, con salarios que empiezan a bajar, y entonces vuelve un crédito gigante. Pero enseguida se pone evidencia que no se puede pagar. Desde los 90 tardó 10 años en darse cuenta que no se podía pagar, tardó 2 años. Ya Macri entra el default, no puede pagar la deuda, llama al crédito del Banco Mundial, y entra la crisis actual. En términos de salidas políticas, la mirada que separa finanzas de productivo coloca que la política industrial por sí mismo puede aportar una salida. De hecho, como ahora hay una cierta recuperación, porque hay muchos salarios, y hay una perspectiva de cierta expansión, vuelve todo un discurso desarrollista de volver al primer kirchnerismo de impulso industrial.
El punto es que eso tuvo un impulso basado en la baja salarial, tiene un impulso donde hay una concentración de propiedad industrial que tiene menos empleo, un nivel de pobreza mucho mayor, y donde las perspectivas de una suba de la renta hay que ver hasta cuánto da. Porque hay una perspectiva que esté alto el precio, con la guerra y con la salida de Ucrania de producción, los países exportadores de materias primas tienen una oportunidad, pero hay que ver cuánto se sostiene y cuánto eso después trae una recesión mundial y una nueva caída, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, como pasó después del 73. Entonces, la idea de que la alternativa es una política industrial, a mi entender, es una mirada desde el capital industrial, como separado de lo financiero, no viendo que es una crisis mucho más de la particularidad de la acumulación de capital argentina, que por lo tanto pone en juego programas mucho más radicales en términos de crisis, de avance de políticas mucho más liberales, y de apertura comercial mucho más fuerte, como la que hubo en Venezuela, más parecida a las de Chile. Venezuela fue, vamos a llamarlo, un populismo liberal, donde se expandió mucho el consumo, pero con la apertura total de importaciones y el desmantelamiento de toda la estructura productiva, que después cuando cayó la renta y la deuda se mostró impagable, llegó a una crisis mucho más profunda. Hay que ver si está en juego esa destrucción, esa crisis, que es mucho más radical, similar a lo que intenta Bolsonaro, o ese estilo de crisis, o hay un relanzamiento de la deuda porque este conflicto mundial se sostiene y ingresa renta a la tierra que permita sostener un nuevo ciclo. Pero más allá de un nuevo ciclo, la tendencia es una crisis mucho más profunda. Y en términos de, está clara la salida, digamos, de un ajuste y destrucción de los mecanismos de sostener la actividad industrial y de una apertura mayor, que implica niveles de pobreza, como lo vemos en Venezuela, o sea, millones de migrantes, salarios de hambre, mucho mayor que la crisis de Argentina. Motorizado quizás no por un populista, sino por un liberal, o por los propios populistas, como ocurrió en el caso venezolano. O sea, la crisis en Venezuela fue expresada en Maduro. Como resistiendo a la crisis, ejecutó la crisis. Hay que ver si la va a ejecutar uno más del Partido Peronista o una variante mucho más radicalizada abiertamente. Lo cierto es que ya lo vienen ejecutando. La baja salarial crece, la pobreza crece, ya se está ejecutando esa política. De la alternativa yo pensaría, bueno, esa es una alternativa, la que te queda es, bueno, luchar frente a eso, pero cualquier proceso realmente de cambio tiene que ir a la raíz de los problemas. Y lo que separa financiero e industrial no va a la raíz de los problemas. Bueno, da para después de charlemos. Bueno, hay una pregunta de Norberto Beirac. Dice, ¿cómo es posible que si el peso de la renta de la tierra tiende a decrecer a escala mundial, su apropiación sea capaz de vehiculizar un crecimiento de la productividad industrial en América Latina? Bien, ahí la pregunta sería, bueno, está claro que en las escalas nacionales actuales no, porque justamente ese peso va llevando a que su potencia sea cada vez menor. Y que por lo tanto, ¿no?, reeditar experiencias nacionales tipo el peronismo o tipo, digamos, de escala nacional, los intentos que hubo de nacionalización de recursos petroleros en la década del 70, Irán en su momento, es decir, economías industriales centradas en lo nacional que logran impulsarse a partir de la renta de la tierra, efectivamente yo creo que ya tiene un límite cuya escala no... esa escala nacional no tiene esa potencia, efectivamente no puede vehiculizarlo en esas escalas. El punto es si puede vehiculizar una escala supranacional, es decir, que trascienda esas escalas nacionales, en donde, bueno, América del Sur tiene como cierta unidad geográfica, territorial y de tipo y de renta que podría permitir pensar eso. La magnitud de la renta sumada de todos los países no es tan menor, aunque va perdiendo peso relativo, puede pensarse una potencia, pero eso pone en cuestión, digamos, la forma actual en la cual se está estableciendo, pone en cuestión la apropiación privada y por lo tanto requiere de una acción de la clase obrera que reconozca que tiene que expresar una necesidad de capital, pero donde esa necesidad de capital trasciende las fronteras nacionales.
se tiene que poner en cuestión la propiedad privada, no como un proyecto abstractamente socialista, sino como un proyecto que es personificar una necesidad de capital a escala global, que es que la renta ya no alcanza para vehiculizar, pero también pone en cuestión que sea el capital chatarra la que pueda apropiar. Las brechas de productividad son cada vez mayores, entonces el propio capital obsoleto ya no encuentra como viable quedarse con esa renta. Entonces el propio capital que va a tener que encontrar otras formas de quedarse con la renta. Y uno puede pensar que, bueno, puede aparecer un endeudamiento externo, pero el endeudamiento externo supone algún ciclo donde se está realizando capital. Si el propio capital chatarra no puede apropiarlo, la deuda no puede apropiarlo, puede aparecer una necesidad de que la clase obrera personifique una forma distinta. Lo pongo como potencia y no una temporalidad corta. Pero sí que tiene como condición que emerja una conciencia que se reconozca portadora de esto. Si dice que las finanzas son algo distinto que lo industrial, si dice que acá hay una extracción, un saqueo de los recursos naturales y no ve la renta, si considera que esto es un abstracto socialismo, no es portador de esa potencia. De la condición es que empecemos a desarrollar esa potencia. En la inmediatez no está planteado, pero yo creo que a escala general existe esa posibilidad, lo cual implica un estudio de forma internacional. De hecho, lo que estamos encarando con este tipo de estudios, y con la participación de este tipo de charlas, y la conformación de un colectivo de investigadores que junte a eso, es poder ir avanzando en una conciencia que pueda dar cuenta de esas potencias. La pregunta no está respondida en inmediato, pero sí hay como un programa que permita responder. Deja de ser más, creo que ya no hay más. La manita de arriba. Allá hay un programa levantado, ya a la izquierda arriba. Sí, Puedes activar ahí. Hernán Ercoli, ¿puedes hablar, por favor? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, una pregunta tal vez un poco retórica para lo que estaba planteando acá Juan en este caso. Comparto toda esta pregunta correcta y como Se está escuchando. No se está escuchando, se está cortando. poniéndome... No puedes hacerlo por el chat porque el sonido está muy cortado, no se entiende, no se entiende nada. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? A ver ahí. A ver. Ah, bueno. Ahí sí se escucha, a ver. Ahí se escucha, ¿eh? Bueno, me parece... Ahí no. ¿Se escucha? Otra vez. Ahora, aguarden. Voy a probar de otra manera. No se escucha nada. Se dejó de escuchar Hernán Ercoli. Por el chat, ¿no? Hay un problema con el micrófono ahí, no se escucha nada. A ver, ahora no se escucha nada tampoco. Sí, ahora, a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se sigue escuchando? No, Hernán, no. De plano no. Mientras lo arreglas, a ver si alguien más. Yo te quería preguntar si podrías dar una idea, una general para quien no haya pensado el problema, cómo es que se calcula la renta de la tierra en Argentina, una idea muy general, ¿no? Y la referencia de Diego Carrera para facilitar ese trabajo de búsqueda cualquiera. Sí, bueno, el trabajo de medición tiene, como siempre, primero una definición cualitativa, ¿no? La medición en sí mismo, no, como yo en un momento mencioné en la charla, la diferencia de renta y renta de la tierra es muy importante. Si uno va, por ejemplo, al Banco Mundial, tiene una medición de renta, lo que parte de un supuesto neoclásico, bueno, no neoclásico, neoclásico de la renta, pero la idea era un equilibrio, y que lo que está fuera de equilibrio es renta, pero si no se rige por la tasa de interés es renta, y convierten en renta cualquier cosa por encima de la tasa de interés. Entonces no se rige por la tasa media de ganancia,
y además le atribuyen a la tierra una capacidad de generar valor, de capital natural, lo cual entronca con toda una mirada, llamémosle, neofisiócrata o de toda la teoría del extractivismo, que mira a la naturaleza como un sujeto productor de valor, y que coloca, o sea, iguala al trabajo humano con el resto de la naturaleza, no ve diferencias, y en sintonía con el Banco Mundial. De hecho, usan en sus estudios esa noción de renta. Los trabajos pioneros de Íñigo Carrera sobre la medición parten de la especificidad de la renta que aparece en el tomo 3 del Capital, donde aparece con una forma particular de la plusvalía, y que remite a la existencia de una renta apropiada por el dueño de la tierra, que va a aparecer como una ganancia extraordinaria, que le escapa al capitalista y termina en la tierra, pero también, pero una mirada, que por esto que decíamos, de las mediaciones en la aplicación de la renta a la tierra, que incorpora otras formas de obtener la renta, que tienen que ver con las mediaciones cambiarias, con los impuestos específicos a las exportaciones. Pues uno va, sobre la base de la definición de qué uno entiende por renta a la tierra, va estableciendo la forma de medición. De hecho, en un trabajo para lo que estuve haciendo en Calas, en mi estadía, lo que estoy haciendo es una comparación con el Banco Mundial y los cálculos que emergen de la metodología de Íñigo Carrera. Para el trabajo de Íñigo Carrera, pueden buscar en la página del CICP, o si no, googlear Íñigo Carrera, Juan Íñigo Carrera, van a encontrar un libro sobre la renta a la tierra, que es clave, un libro que se llama La formación económica de la sociedad argentina, que es donde está desarrollada toda la metodología del cálculo, toda una metodología en términos de cómo se hace el cálculo y después del uso de las fuentes, que también es muy interesante para otros países, alguien quiere estudiar México u otros países, cómo abordar las fuentes, que implica una revisión de todo el tipo de fuentes. Y entonces uno encuentra ahí que hay una masa de renta que es la ganancia del sector, pero también hay una masa de renta que es apropiada por el conjunto del capital que aparece en diferentes fuentes. Entonces uno puede de esa manera llegar al cálculo. Para hacer eso uno tiene que hacer cálculos de tasa de ganancia en el sentido de stock de capital, una acumulación de capital adelantado, sobre la base de la acumulación de inversiones de largo plazo, tomar la rotación de capital para poder ver cuánto es el capital circulante adelantado. Esto es algo que en general muchos marxistas no toman y no ven la rotación de capital, que es clave, sobre todo en un sector primario como el agro. Y un trabajo muy interesante de Íñigo Carrera, que discute la idea de que el agro tiene una menor composición orgánica, porque eso se abstrae de la rotación de capital. Cuando uno ve que la rotación de capital son solamente 2 veces al año en el agro, y por tanto se adelanta mucho más capital que lo que se adelanta en la industria, que tiene rotaciones de capital mucho mayores. Cuando uno no toma la rotación de capital, parece ser que el agro tiene baja composición orgánica, pero cuando uno toma la rotación de capital, cambia por completo. Entonces, tomar la rotación de capital, cómo uno imputa los salarios, cómo imputa el sector, lo que se conoce como ingreso mixto, cuentapropistas, que en América Latina y en el caso de Argentina son muy relevantes, que si uno les coloca todo su ingreso, confunde a empresarios con trabajadores, hay que diferenciarlos. Y después, para el caso del sector primario, bueno, la tasa de ganancia del sector primario, en algunos casos, como el petrolero, uno puede tener balances de empresas, en el caso agrario, es más trabajar por la cantidad de capitales que hay, es trabajar con cuentas nacionales. Y después esto que mencionaba de mecanismos de apropiación por parte del Estado, que hace que no lleguen al sector. Entonces, la mediación cambiaria, impuestos específicos, todo eso va sumando una magnitud de renta que, sobre todo en los momentos de boom de materias primas, da mucho más alto que los cálculos que hace el Banco Mundial. Uno busca rents en Banco Mundial, primero que el Banco Mundial no mide renta agraria, mide minera, petrolera y alguna más, pero no mide la agraria, lo cual después hace estudios que no toman en cuenta esto y comparan países como Argentina, donde el peso mayor es la renta agraria, y les da muy bajo, y hay autores que no se dieron cuenta de esto y pensaron que medía todas, y sacan conclusiones como que los países con baja renta son más democráticos que los países con alta renta, y les da cualquier cosa cuando se corrige. Pero tiene muchas implicancias todo esto, pero bueno, toda esa medición implica no solo ir a medir, sino primero discutir qué es el valor, discutir qué es
la renta, poder dar cuenta de las formas en las cuales después uno va a medir, y la medida no va a ser explicativa, la medida va a ser cuantificar lo que uno explicó cualitativamente. Entonces te contesta. Sí, sí, sí. Era sobre todo para el auditorio, ¿no? En la pregunta. No sé si Hernán pudo preguntar por escrito o si abrió el micrófono. Voy a ver. Aquí está, ¿cómo consideras el rol estatal considerando las distintas modalidades conocidas y la lucha de clases? No puedo leer, ¿se puede leer más fuerte? ¿Cómo consideras el rol estatal considerando las distintas modalidades conocidas y la lucha de clases? Si el mismo ya... A ver, si entiendo la pregunta, sería si hay roles distintos del Estado en diferentes momentos y el rol de la lucha de clases en cada momento, ¿sería eso? Pues, ¿sí? A ver, el capital se reproduce con una mediación estatal que es la expresión de fragmentos nacionales del capital en su conjunto. Y en ese movimiento hay formas políticas muy distintas, o sea, no es que siempre expresa lo mismo. Pero siempre expresa, digamos, no puede pensarse al Estado como algo por fuera del capital. En ese sentido, digamos, no discutiría la idea de autonomía, incluso en términos relativa. Porque una autonomía relativa, bueno, ¿cuánto de autónomo, cuánto de relativo, y cuándo es autónomo de qué? El capital es la relación social general, por lo tanto el Estado no puede estar fuera de la relación social, sino es pensar que el Estado está fuera de la sociedad. Y a su vez, el conflicto político es un conflicto en una sociedad de productores privados independientes que se vinculan, no en forma, que su vínculo directo es portador de un vínculo a través de las mercancías y de personificar mercancías. Por lo tanto, es de clase, porque la clase social es la personificación de la mercancía, no es una relación personal directa, sino que es la relación de una personificación de una mercancía, y eso se expresa en clases sociales. Por lo cual, ese vínculo político solo puede ser realizado a través de la lucha de clases. Es decir, que el capital se realiza mediante la lucha de clases, no es que está la lucha de clases y el capital, o está la economía, el Estado y la lucha de clases como una triada que de alguna manera tenemos que meter, y que como no sabemos cómo juntarla, a veces es más importante la lucha de clases, a veces es más importante el Estado, a veces es más importante la economía, pero cuando decimos así es como si fuesen todas cosas separadas. Y acá lo que estamos viendo es que hay una unidad social, que se realiza un contenido económico que existe bajo la forma de la lucha de clases. O sea, cuando estoy mirando la lucha de clases, estoy viendo un contenido económico. No estoy viendo lo económico y la lucha de clases. Estoy viendo cómo lo económico existe, como Marx lo resume en la idea de las mercancías no van solas al mercado, las mercancías van portadas en forma de conflicto. El vendedor de fuerza de trabajo va a un conflicto a vender su fuerza de trabajo, y lo hace mediante sindicatos, lo hace mediante la lucha gremial, y lo hace mediante leyes que regulan la venta de la fuerza de trabajo, y el capital vende mercancías con la propiedad privada, y la vende mediante la regulación de la propiedad estatal, y mediante su acción en la lucha de clases cuando va a comprar la fuerza de trabajo, o cuando va a vender otras mercancías. Entonces, lo que no se puede hacer es separarlo, uno tiene que dar cuenta de la forma que toma la entidad. Entonces, cuando digo, si juega el mismo rol, no. O sea, juega roles distintos, pero que son expresiones de un contenido. Y la potencia pasa por reconocer ese contenido. Si yo me abstraigo del contenido, miro apariencias de la potencia. Si yo creo que el momento de fase expansiva es producto de el líder que logró entender el sentido común de las masas, y entonces pudo unir lo que era, se separaba, no sé, la CLO, bueno, voy a pensar que el populismo es el factotum, y lo que no voy a ver es que el populismo se puede explicar cuando aparece algo que le da una sustancia, que es una masa de renta de tierra que tiene al Estado como mediador, que no fluye directamente a través del tipo de cambio, o a través de formas que son de mediación estatal, sino que fluyen a través de impuestos específicos que tienen que aparecer como política de subsidios, y que tiene a una clase obrera que expande su poder porque se expande la demanda de fuerza de trabajo. Y cuando cae la renta,
esa capacidad que estaba dada en el líder desaparece. Entonces, si lo miro desde el líder, el líder creció, el líder fue débil. ¿Y por qué fue débil? Por la correlación de fuerzas. ¿Y por qué la correlación de fuerzas? Porque cambió. Y no lo puedo explicar. Entonces, el punto no es que no cambien los roles. De hecho, yo mostré que hay algunos que se endeudan, otros que pagan la deuda. Son momentos distintos. Algunos que expresan la expansión del mercado de trabajo y la fuerza de los sindicatos en formas de alianza, y otros la represión. Expresan momentos diferentes de un movimiento. El punto es si expresan potencias transformadoras de ese movimiento. Si son capaces de cambiar lo que viene después. Y como los dos son parte de un ciclo de una unidad, lo que se observa es que no son portadores de un cambio. El que motoriza el momento expansivo es el que le abre la puerta al momento de contracción bajo la forma de cambio de gobierno o bajo la forma del mismo gobierno. Porque no siempre se va bajo la forma de cambio. En el caso venezolano, se vio con el mismo partido en el poder haciendo las dos cosas. En la Argentina, uno puede verlo expresado en la fase expansiva, un momento izquierdista del peronismo, y la fase contractiva, la vuelta de Perón, o el peronismo con Menem siendo neoliberal. Bueno, cosas parecidas les pasa a ustedes con el PRI. Es decir, que puede ser personificado con el mismo gobierno, con el mismo personal político, con otro, con un cambio. Históricamente estuvo mediado por fuerte represión en la década del 70, 60, golpes de Estado en Argentina, y cada vez más se hace con cambios democráticos o cambios de acelerar el cambio democrático sin fases dictatoriales. Pero en el caso boliviano sí tuvo una mediación más de tipo dictatorial. Es decir, son expresiones de momentos distintos que tienen una fase distinta, pero la pregunta no es tanto lo que expresan en ese momento, sino si son portadores de una potencia de cambio. A mi entender, no, como son expresión de ese movimiento, no son portadores del cambio, sino que son los portadores de la reproducción de esto. Y una reproducción que no va en una fase ascendente, donde las cosas mejoran, sino una reproducción de crisis cada vez más profundas que van llevando a que aparezca un cambio. Y que ese cambio puede ser portado en una expresión, si se quiere, más de ruptura con estas formas de aplicación de renta hacia mayor cantidad de pobreza, mayor destrucción del mercado interno, que puede ser personificado por los mismos que personificaron en el momento populista, o, bueno, la pregunta que planteaba Norberto, y que la que dejo abierta, y que planteó como necesidad, bueno, ¿qué portadora de una acción revolucionaria de la clase obrera que se reconozca como atributo del capital y que se reconozca como portadora de algo, porque el capital lo pone ahí, puede llegar a aportar una transformación que ponga en juego una escala que supere nacional, que tenga una apropiación de la renta, no como un mecanismo de apropiación por parte del capital con baja productividad extranjera y nacional, ni una masa de población sobrante que recibe subsidios y que apenas puede reducir sus condiciones de vida. Lo que uno ve es esa tendencia, pero en esa tendencia hay un avance en la universalización de la fuerza productiva a nivel mundial, hay un avance en el desarrollo de la fuerza productiva a nivel mundial, que puede poner una necesidad que no sea simplemente la pobreza. Es decir, cuando uno ve pobreza, puede ver solo pobreza, o la pobreza como resultado de un proceso de expansión del capital, que esté poniendo un desafío de una forma distinta por delante. Si uno se queda solo en la parte de la pobreza, es decir, es solo impotencia. Pero la pobreza es producto del desarrollo del capital. Y por lo tanto, hay que ver qué del producto del desarrollo del capital nos pone adelante una potencia, la clase obrera, personificar una transformación, no en el sentido de la destrucción de las fuerzas productivas, sino del retraso en las fuerzas productivas, sino de hacer avanzar al capital hacia su propia superación. Pero bueno, da para una discusión muy grande y no sé si Hernán te contesto con esto. Me había faltado algo, pero espero que... ¿Qué piensas? Si hay otra pregunta, los que llegan recién tarde, ya venían con preguntas de antes, así que aprovecha. No sé si hay, o quedamos charlando después acá, pero no sé si hay en el chat, si no sabemos quizás. No veo. Bueno, muchas gracias a todos los que ahí no han adelantado. ¿No? Les agradecemos a todos su asistencia. Hay una mano ahí, alguien levanta la mano.
Saludos, Gloria. ¿Tienes una pregunta, Gloria? Sí, perdón, es que no encontré, siempre lo hago en mis adelante, clases, adelante. pero ahora no encontré cómo levantar la manita digital. Hola, Juan, qué bueno que estés por acá. Me quedó la impresión quizá equivocada de que dices tú que no hay crisis por deuda, sino que hay crisis económica porque la acumulación está en crisis y entonces la deuda surge más bien como un segundo momento, ¿no? No creo que estés pensando en que no hay una dialéctica ahí, en que hay una crisis de la acumulación y se enfrenta con deuda, pero realmente hay también crisis que detonan por aspectos financieros, como una deuda. Pero como no hay tiempo de debatir esto, yo creo que tenemos más oportunidad en otro momento y en otro lugar. Nada más que querría que si has trabajado y puedes comentar, ilustrar más bien algunos aspectos particulares en la economía argentina que van a ser afectados en lo inmediato por este problema de deuda externa actual. No sé si me expliqué. Cómo ilustrar cómo particularmente va a ir siendo afectada la economía argentina por este problema, digamos, reforzado con este episodio de deuda actualmente. Bueno, contesto. Bueno, sí, o sea, evidentemente hay una discusión y me parece que habría un debate en torno a, bueno, la temporalidad, pero no es tanto una temporalidad, sino que sí, va a haber crisis que se presenta como específica de la deuda. Si se pone en evidencia que la deuda no es pagable, se pone en evidencia que en la sobreemisión de títulos, se pone en evidencia que un sector que está muy endeudado. Pero la pregunta es, ¿por qué se pone en evidencia? ¿Por el simple crecimiento? O si lo que lo pone en evidencia es el hecho de que no esté acompañado por una dinámica que generó ese crecimiento. Si uno podría decir, bueno, me abstraigo de lo que lo generó, me abstraigo de lo que lo pone en evidencia, y lo que veo es que creció mucho, y en cierto momento se da un esquema tipo Minsky, o propio de lo financiero, donde lo financiero encuentra su propio límite. Pero cuando me pregunto qué lo generó y qué colocó ese límite, es donde me remite a la unidad. Y esto también es importante para verlo en el caso de las preguntas que se para Argentina, yéndolo más a algo más específico. El ciclo de endeudamiento de Argentina es de largo plazo histórico y tiene sus ciclos que se renuevan, y si uno lo recorta en la particularidad de lo que lo desencadenó, va a ser algo puramente, lo puede recortar algo puramente de la propia dinámica de lo financiero. Sí, prestaron una cantidad, porque querían que gane, o sea, lo que dice, por ejemplo, el discurso oficial hoy. Le prestaron a Macri porque querían que gane Macri, porque Macri les garantizaba libertad de movimiento de capital, les garantizaba poder fugar la plata, y entonces le prestaban para que fugue la plata. Y yo puedo encontrar empíricamente, si quiero buscar eso, lo voy a encontrar. Pero como le respondía acá al compañero, bueno, pero ¿quién recibía esa plata y por qué la recibía? Y cuando la fugaba, ¿cuál es la unidad con lo que se queda? Si me abstraigo de eso, voy a encontrar una dinámica propia de la búsqueda de motorizar una fuga de capital propia de lo financiero, que efectivamente ocurre, hay fuga de capital. En lo inmediato lo que va a aparecer es como que hay una sustracción de riqueza, y entonces voy a explicar la contracción, voy a explicar que el Estado tenga que gastar menos, que haya menos déficit fiscal, que haya un control de cambio para que la moneda no se devalúe y que se vuelva una sobrevaluación, como un mecanismo propio de lo financiero. Entonces, en consecuencias inmediatas el acuerdo establece una política el acuerdo que se firmó ahora, de reducción del gasto público, no del gasto en asistencia social, porque el Banco Mundial ya incorpora el gasto en asistencia social como parte de sus programas, porque es parte, digamos, de la idea de sostener, acerca más a la población, porque la verdad es que como hay más contracción, hay más desempleo, hay más pobreza, requiere cada vez más de transferencias, y las transferencias no alcanzan
entonces tiene que ampliar, pero si uno mira Bolsonaro, uno mira todos los gobiernos de América Latina, de todo corte político, todos hacen política de transferencia de ingreso, y eso no se recorta. Si empieza un ajuste en tarifas para que las empresas petroleras puedan vender las tarifas petroleras íntegramente, tarifas energéticas íntegramente, pero ¿qué es lo que está en juego ahí? De vuelta, uno puede plantearlo como quiere hacer eso por una cuestión de garantizar la rentabilidad. Pero ¿qué se está disputando? Cuando uno ve el petróleo, está disputándose por qué se podía mantener subsidiado el petróleo y el correlato en las tarifas eléctricas, porque hay una masa de renta de la tierra que permitía eso. Es decir, el petróleo, que es el gas y el petróleo en la Argentina, permiten que sea vendido por debajo del precio, y entonces hay una disputa por quién se queda esa renta en un contexto de buscar expandir ciertos sectores como Vaca Muerta, y de quién se apropia esa renta. Abstraída de la renta de la tierra, parece ser que es una disputa por el capital extranjero en abstracto que se viene a quedar con la deuda. Entonces, ese ajuste que propone del gasto público en ciertos sectores, ese ajuste en las tarifas, y el hecho de que propicie una sobrevaluación de la moneda, así que se deje de devaluar, pues, que la inflación siga, pero la moneda no acompañe a la inflación, busca que las ganancias de las empresas extranjeras en dólares no tenga que ser a un tipo de cambio, digamos, devaluado, sino que pueda hacerlo a un tipo de cambio que le sea más favorable. Y esto de vuelta, ¿qué está apropiándose de ese tipo de cambio? Con la sobrevaluación, una parte es que renta a la tierra vaya a estos capitales como remisión de utilidades. Si lo veo solo como deuda es, endeudaron para que se lleven la plata, pero no dice cuál es el contenido de esa plata. Entonces sí, estamos viendo un tipo de cambio más favorable a las importaciones y más favorable a la remisión de utilidades. Una contracción del gasto público. Se está viendo digamos, aumento de tarifas y favorecer a los sectores que apropian renta, como el sector petrolero o el sector de las tarifas. Entonces, uno puede verlo como que eso generó la deuda, pero cuando uno se pregunta qué generó la deuda, amplía el espectro de la pregunta y no es la deuda generando esto, sino que es la deuda entró para sostener una cantidad de capitales que no se fueron, y no fue Venezuela. Venezuela entró en una magnitud de deuda que se llevaron y con el liberalismo se fueron porque la escala de acumulación de Venezuela de la brecha del industrial es mucho mayor que en Argentina. Uno tiende a ver que Argentina va a algo parecido a Venezuela, no porque haya un gobierno populista, sino incluso puede ser que ir hacia Venezuela sea con un gobierno ultraliberal. Porque es abrir gasto social más apertura completa de las importaciones. Eso todavía no está. De hecho, Macri subió endeudando con la idea de hay que abrir todas las importaciones, favorecer al sector exportador, se chocó con que eso no era viable, porque el propio capital industrial le dijo no, y de hecho el que le hizo poner de vuelta las retenciones a las exportaciones agrarias fue el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dijo, vos para pagarme la deuda tenés que poner impuestos al sector exportador. Entonces, visto la deuda en abstracto, parece ser como que yo recorto todas las cosas, miro sobre la deuda y me parece ser que esto es una crisis de deuda. Lo que yo voy es, esas dinámicas particulares de la deuda que generan todo esto no son provocadas por tener que pagar la deuda. De hecho, el acuerdo pospone el pago de la deuda para privilegiar la remisión de utilidades y la reproducción del capital que no se fueron. Del sector automotriz, del sector civil, que son extranjeros. Entonces, no es el no pago de la deuda versus algo popular o la deuda en contra, sino que es una unidad. De hecho, históricamente la deuda externa fue estatizada y lo primero que se estatizó es las empresas privadas. Las empresas privadas accedían al crédito internacional y cuando no pueden pagar se estatiza la deuda. ¿Y eso qué implica? Un salvataje al capital industrial. No es la negación del capital industrial. Por ahí pasó en Estados Unidos. No es que cuando viene la crisis de deuda de Lehman Brothers y se sale a salvar a la automotriz y a salvar a un montón de sectores, muestra que hay una unidad. Estaban endeudados para sostener su actividad y cuando el crédito se muestra inviable, sale el Estado a jugar el rol que jugaba antes el crédito.
Entonces, obviamente queda una discusión grande sobre esta cuestión de la relación de lo financiero y la propia dinámica financiera, pero mi punto es que siempre que uno recorte algún aspecto va a encontrarlo como una lógica propia. Porque el problema no es encontrar la lógica. El problema es dar cuenta de ir preguntándose por qué hace que eso se comporte de esa manera en una unidad. Pero bueno, no, como dijo Gloria, da para una discusión muy grande. Gracias, Juan. Bueno, pues ahora sí damos por terminada la sesión. Agradecemos a todos su participación y vamos a subir la charla a YouTube para que la puedan repetir si así lo desean. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y gracias por las preguntas.